Buenas tardes, quiero darle la bienvenida a este siguiente estudio del libro de Apocalipsis. Estamos tratando de explorar con ustedes el verdadero mensaje de Apocalipsis, queriendo dejar a un lado aquellos elementos bastante polémicos, discutibles entre creyentes, para poder centrarnos en aquellas cosas en las cuales todos podemos estar de acuerdo, el verdadero mensaje espiritual del libro de Apocalipsis. En esta oportunidad vamos a estar considerando el tema de la iglesia verdadera. No sé cuántos de nosotros hemos entendido que uno de los temas fundamentales en el libro de Apocalipsis es la verdadera iglesia del Señor Jesús. Vamos a mirar en capítulo 1, versículo 12 y luego el versículo 20, como en el primer capítulo, ya en esta primera visión, Juan es presentado con una imagen gloriosa de la iglesia. Versículo 12. Leemos, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Muy interesante lo que afirma ese versículo. Vamos a ver la importancia de eso en un momento. Versículo 20 tenemos la interpretación, ¿no es cierto? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vamos a empezar con una introducción, recordando que en esta primera sección de Apocalipsis, capítulos 1 y 3 al 3, el propósito del Señor es presentar la verdadera manifestación del reino espiritual de Cristo. Muchas veces lo pasamos por alto, pero en realidad, en los primeros 3 capítulos, el tema central es la iglesia del Señor Jesús. En primer lugar, este libro presenta la verdadera misión de la iglesia, bajo el símbolo de la iglesia como 7 candeleros. Luego tenemos el tema de la autoridad espiritual de la iglesia, representada por las 7 estrellas. Y en tercer lugar tenemos el desarrollo histórico de las iglesias en capítulos 2 y 3, las cartas a las 7 iglesias. Y en esta manera, en la primera sección de Apocalipsis, tenemos claramente un énfasis sobre la iglesia del Señor Jesús. Ahora, la clase anterior o 2 clases anteriores vimos esta gran afirmación en capítulo 1, versículos 5 y 6. Miren aquí lo que leemos. A la mitad del versículo 5, leemos esta exclamación de parte de Juan, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Cuántos de nosotros podemos dar un retundo amén a eso? ¿En cuánto de nosotros nace, surge espontáneamente esta exclamación, amén, así es? Está hablando de aquel que nos amó. ¿Sentimos el amor del Señor? El que lavó nuestros pecados en su sangre. ¿Entendemos eso? ¿Lo hemos experimentado? ¿Es algo glorioso para nosotros? Nos hizo reyes y sacerdotes. ¡Qué tremendo privilegio! Todo verdadero creyente debe sentir un profundo anhelo de decir amén a esa gran afirmación. Ahora, toda persona que lo puede hacer es integrante del reino espiritual de Cristo. Y la verdad es que todo integrante del reino espiritual de Cristo, que es la iglesia, tiene una dignidad mayor que cualquier corona terrenal te podría brindar. Aunque te coronen rey de Inglaterra, Estados Unidos o la China,
no se compararía en nada ser reyes y sacerdotes del Dios eterno. Estamos hablando de algo absolutamente fenomenal. Qué tremendo privilegio. Pero la verdad es que esta distinción está escondida ante los ojos del mundo. ¿Por qué? Porque los miembros de este reino espiritual que es la iglesia, pasamos por desapercibidos, ¿no es cierto?, en este mundo. ¿Cuántos miembros de la verdadera iglesia se encuentran en asentamientos humanos, en pueblos pequeños, en caseríos? No somos precisamente la gente más noble, la gente más conocida del planeta Tierra. En segundo lugar, los miembros de la verdadera iglesia estamos expuestos a toda clase de sufrimiento aquí en este mundo. Y además, si somos honestos, muchas veces nos sentimos indignos de ser parte de esta iglesia. Somos tan conscientes de nuestras propias debilidades, flaquezas espirituales, que a veces hasta dudamos ser verdaderos creyentes. Sin embargo, si lo somos, somos personas de gran valor. Ahora, es precisamente por esas debilidades de los miembros de la verdadera iglesia que a veces se hace difícil distinguir dónde se encuentra esa iglesia, dónde está ese reino espiritual de Dios en este mundo. Porque la verdad es que solo estamos disfrutando parcialmente los beneficios del reino. Y a veces, también si somos honestos, no tenemos precisamente tremendo poder espiritual. Y estas cosas, cuando el mundo nos ve lleno de debilidades, a veces carente de poder espiritual, el mundo piensa que ellos son los verdaderos reyes y sacerdotes de Dios aquí en la tierra. Sin embargo, a pesar de nuestras debilidades, si el Espíritu Santo ha obrado en nosotros, si realmente hemos sido lavados de nuestros pecados en la sangre del Señor Jesús, entonces conformamos la verdadera iglesia de Cristo aquí en la tierra. Y hermanos queridos, nosotros, los verdaderos creyentes, tenemos la responsabilidad de representar a Cristo aquí en la tierra y velar por sus intereses en este mundo. Tamaño responsabilidad. Sin embargo, a pesar de todas estas debilidades e imperfecciones, hay una cosa que queda muy clara. La verdadera iglesia de Cristo tiene ciertas características. Características que distinguen esa iglesia de cualquier otra institución humana, aún de iglesias falsas, porque abundan en este mundo muchas iglesias falsas. Se llaman cristianas, pero no son parte de la iglesia verdadera. Y tenemos que entender cuáles son las marcas o las características de la verdadera iglesia para estar seguros en cuanto a este tema. Ahora, esas características obviamente no son el fruto de nuestra obra personal. Es que Dios ha obrado en nuestras vidas. Y esas características incluyen, por ejemplo, la enseñanza que se brinda en esa congregación. También es importante su testimonio moral, la vida de los miembros de la iglesia y el poder que esa congregación ejerce sobre corazones humanos que a veces llegan a sus cultos. Ahora, si no tenemos esas características, no podemos llamarnos parte de la verdadera iglesia del Señor. Y si no tenemos esas características, no podemos reclamar las promesas de Dios.
Por lo tanto, resulta muy importante saber cuáles son las marcas fundamentales de una verdadera iglesia cristiana. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad. En este mundo donde hay tanta confusión, tenemos que saber distinguir entre la verdadera iglesia y la falsa iglesia o las falsas congregaciones. Porque si nos trasladamos de una ciudad a otra ciudad y vamos a escoger una iglesia a cual asistir, tenemos que saber cómo escoger. Y aún en la iglesia donde estamos asistiendo, no está mal evaluar esa congregación a la luz de estas características. Porque escuchen bien, ningún creyente debe estar en una iglesia falsa. No podemos estar en una iglesia falsa. Nos va a afectar espiritualmente y afectará nuestro testimonio también. Así que resulta de gran importancia que cada creyente sepa cuáles son las marcas fundamentales de una verdadera iglesia. Ahora, cuando hemos establecido las marcas de una verdadera iglesia, nunca debemos menospreciar esa congregación, aunque tenga debilidades, aunque tenga algunas imperfecciones. Si tiene estas características, entonces debemos valorar esa congregación. Por otro lado, nunca debemos aceptar las imperfecciones espirituales que pueden haber, simplemente por el hecho de ser la verdadera iglesia. El Señor tiene paciencia, pero el Señor también quiere que corrijamos, mejoremos cualquier debilidad que tengamos, aun siendo la verdadera iglesia. Ahora, aquí hay dos peligros que debemos advertir. En primer lugar, el peligro de confundir el reino espiritual de Cristo con alguna congregación en particular o una denominación. En tal manera que caemos en la trampa de pensar que con tal que yo sea miembro de esa iglesia, ya soy salvo. Porque la salvación no viene por ser miembro de una iglesia visible aquí en la tierra. Eso debe quedar claro. Podemos ser miembros de la iglesia verdadera y no ser creyentes. Tengamos cuidado entonces de no confundir las cosas. También tenemos que tener cuidado de menospreciar, o mejor dicho, no menospreciar a la verdadera iglesia solo porque vemos algunas imperfecciones en ellas. Hay algunos creyentes que han decidido no ir a la iglesia a la que asistían antes y no van a ninguna otra iglesia. Y el argumento que presentan es, no, yo he encontrado hipocresía en esa iglesia, así que ya no voy a ir más. Mal pensamiento, mal criterio. La verdadera iglesia va a tener imperfecciones. Mi responsabilidad es asistir a una iglesia verdadera. No puedo quedar en mi casa leyendo la Biblia y orando a solas, simplemente porque he visto alguna imperfección en esa iglesia local. Así que tenemos que manejar este tema con bastante cuidado. La misma Biblia nos advierte. A lo largo de los siglos, estos peligros se han dado. En el Antiguo Testamento había el peligro con relación al estatus de Israel. Israel debió ser el pueblo de Dios. Efectivamente, fue el pueblo que Dios escogió. Pero al pasar los siglos, Israel no mostró las características propias del pueblo de Dios. Así que quedó un solo remanente dentro del grueso del pueblo de Israel, que se podía llamar creyentes. Cuando vamos al Nuevo Testamento tenemos lo mismo. El Nuevo Testamento nos ayuda a establecer la identidad
y la membresía de una verdadera iglesia cristiana. Y aquí en Apocalipsis, gracias a Dios, este libro, que demasiadas veces vamos a Apocalipsis solo para pensar en las cosas del fin del mundo, qué calendario escatológico podemos armar, y pasamos por alto y perdemos esta tremenda enseñanza en los primeros capítulos acerca de la verdadera iglesia del Señor. La tenemos expresada en los símbolos de la iglesia. En primer lugar, como acabamos de leer en capítulo 1, la iglesia es el candelero, los 7 candeleros. Y las estrellas son los pastores de esa iglesia verdadera. Y luego, en las cartas a las 7 iglesias, en capítulo 2 y 3, tenemos muchas otras enseñanzas acerca de la verdadera iglesia de Cristo. Aquí tenemos un tremendo tema para explorar en las siguientes clases. Queremos empezar notando un asunto muy interesante en esta visión que Dios le otorga a Juan del Cristo glorificado, ¿no es cierto? En capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 10 al versículo 20, tenemos la visión del Cristo de la gloria. ¿Cuál es el propósito de esa visión? En primer lugar, obviamente, es presentar la gloria de Cristo para animar a Juan y animar a todos los creyentes. Pero en segundo lugar, y esto es lo que muchas veces pasamos por alto, el propósito de esta visión es presentar la naturaleza de la verdadera iglesia de este Cristo de la gloria. Y en tercer lugar, el propósito de esta visión es mostrar la relación íntima que hay entre el Cristo de la gloria y la verdadera iglesia aquí en la tierra que lo representa. La verdadera iglesia es los 7 candeleros. Los líderes de la iglesia, las 7 estrellas. La relación con Cristo es que Cristo anda entre los 7 candeleros y Cristo tiene a las 7 estrellas en sus manos. Qué tremendo cuadro de Cristo como cabeza de la iglesia, la verdadera iglesia y la relación entre Cristo y su pueblo. Ahora, ¿han notado que los únicos símbolos interpretados en esta primera visión, en versículo 20, cuáles son? Miren en sus Biblias, ¿cuáles son los únicos símbolos interpretados? Los 7 candeleros y las 7 estrellas. Eso es interesante, ¿no es cierto? No hay una explicación de la espada que sale de la boca. No hay una interpretación del rostro que brilla como el sol. No hay una interpretación de los ojos como llamas de fuego. No hay una interpretación de la vestimenta. No hay una interpretación de los pies como bronce bruñido. ¿Por qué será que solo se explica los 7 candeleros y las 7 estrellas? En parte podría ser porque Juan entendería los otros símbolos, pero también en parte para señalar claramente que quizá lo más importante en esta visión, una cosa que el Señor no quiere que Juan tenga ninguna duda al respecto, tiene que ver con la iglesia. ¿Hemos notado eso? ¿Cuán importante es la iglesia para el Señor Jesús? Que él solo explica los símbolos que tienen que ver con la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿qué podemos aprender del símbolo de los 7 candeleros? En esta clase vamos a centrarnos en los 7 candeleros. La siguiente clase vamos a ver las 7 estrellas. Lo primero que podemos notar es que estos 7 candeleros apuntan a la misión de la iglesia. Ahora, noten una vez más el versículo 12. Cuando Juan escucha
una tremenda voz hablando detrás de él. Juan da media vuelta, ¿no es cierto? Lo que él quiere ver es quién está hablando. ¿Puede notar este detalle en versículo 12? Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto. ¿Qué vio Juan? ¿Qué es lo primero que él menciona? Uno pensaría que lo primero que él va a mencionar es Cristo. Pero noten que Juan no menciona a Cristo en primer lugar. Lo primero que Juan menciona son los 7 candeleros de oro. Eso es muy importante. Vio a los 7 candeleros de oro antes de ver al Señor. En alguna manera eso señala la tremenda importancia de la iglesia en la tierra. Puesto en otras palabras, en el mundo no se va a ver a Cristo aparte de la iglesia. La iglesia está aquí para manifestar a Cristo. Cuando la iglesia cumple su función, va a dejarnos ver a Cristo en la tierra. Pero la iglesia es lo primero que el mundo va a ver. Y por eso es tan importante que la iglesia sea la iglesia. Porque si no somos una verdadera iglesia, el mundo no va a ver a Cristo. ¿Qué es un candelero o un candelabro? Alumbra en la oscuridad, ¿no es cierto? Esa es su función principal, alumbrar. La iglesia es el candelero de Dios. Estamos aquí en la tierra. Hay mucha oscuridad. La iglesia tiene que brillar. Pero recordemos siempre algo. La luz de la iglesia no es una luz propia. Es cierto que la luz emana de nosotros para que el mundo pueda ver esa luz. Pero es muy importante entender que la luz que brilla de la iglesia no emana de la iglesia. Es una luz que recibimos de Dios. Y si Dios no está iluminando a la iglesia no tendrá luz. Por eso hay muchas denominaciones, diferentes tipos de iglesias cristianas, especialmente las sectas, por ejemplo, donde no hay luz. La iglesia no está brillando. ¿Por qué no? Porque esas denominaciones no están en contacto vital con Cristo o con Dios. No lo están. A pesar de todo lo que reclaman, no están en contacto con Dios. Y por lo tanto, la luz de Dios no ilumina por ellos. La iglesia de los mormones, por ejemplo, pueden tener tremendos edificios, muy bonitos edificios. Y la gente queda impactada por estos hermosos edificios. Pero cuando van a un culto, no van a ver la luz de Dios. Es la triste realidad y no es para juzgarlos. Es que simplemente con su libro de Mormón y siguiendo a Joseph Smith, a quien dan más importancia que el mismo Señor Jesús y se han apartado de la verdad, entonces ya no están iluminando con la luz divina. Podrán tener una luz de la gloria de este mundo con sus templos. Pueden manejar mucho dinero y el mundo o ciertas partes del mundo pueden admirar la iglesia de los mormones, pero no es la verdadera iglesia y no vas a ver la luz de Dios en esa iglesia. Cuán importante entonces es saber dónde encontrar la verdadera iglesia. Recalcamos, hermanos, la iglesia es como la luna. En la noche podemos ver una hermosa luna, ¿no es cierto? Pero la luna no tiene luz. No hay nada de la luna que está saliendo que sería una luz. La luna simplemente refleja la luz del sol. La luna no puede aumentar la luz del sol. Y es igual con la iglesia.
La iglesia cristiana refleja la luz de la gloria de Dios. Y no hay nada que la iglesia puede hacer para aumentar esa luz. La totalidad de la luz viene de Dios, no de la iglesia. La responsabilidad de la iglesia es recibir día tras día, semana tras semana, recibir toda la gloria de la luz de Dios y dejar que esa luz brille a través de la iglesia para que el mundo pueda ver. Así que en eso consiste la gran responsabilidad de la iglesia, recibir la luz de Dios en su palabra, por su espíritu. Luego tenemos que entender esa luz y luego tenemos que transmitir esa luz. Esas son nuestras responsabilidades. Lamentablemente, hay diferentes tipos de iglesia que no están contentos con eso. Lo que quieren hacer es inventar su propia luz. Por eso hay las sectas. Por eso los testigos de Jehová han añadido el atalaya, los mormones el libro de Mormón, los católicos el Papa. Están queriendo añadir a la luz divina. Fatal. Eso descalifica de ser una verdadera iglesia. La verdadera iglesia de Cristo no puede modificar o cambiar la luz, porque el momento que tratamos de hacerlo, la luz se vuelve tinieblas. Si una iglesia pretende cambiar la luz divina, por ejemplo, negando ciertas partes de la Biblia, negando la veracidad y la confiabilidad de la Biblia, negando ciertas doctrinas importantes como la divinidad de Cristo, la expiación de los pecados, etcétera. Esa iglesia pierde totalmente su luz, se vuelve oscuridad y ya no puede cumplir la misión del Señor. Por eso la misión principal de la iglesia como un candelero es poner de manifiesto y declarar la luz del evangelio de Dios. La iglesia no sirve para nada más. La iglesia no sirve para la política. La iglesia realmente no sirve para acción social, aunque la iglesia debe cumplir algo de actividad social, pero no es la misión principal de la iglesia. La misión principal de la iglesia es dejar que la luz de Dios brille a través de nosotros. Ahora, en el tabernáculo, ¿se acuerdan del tabernáculo del Antiguo Testamento? Había un candelabro de oro, ¿no es cierto? Ese candelabro estaba en el lugar santísimo para iluminar. Imagínense, si un sacerdote tomaba ese candelero de oro, lo derretía para hacer oro bruto, para venderlo, ¿qué se imaginan los judíos harían con tal sacerdote? Aplicarían la pena de muerte, ¿no es cierto? La iglesia, en esta figura en Apocalipsis 1, la iglesia, el candelero es hecho de oro. Pero si la iglesia busca enriquecerse y busca sacar provecho económico de ser iglesia, deja de ser una verdadera iglesia y cae en la apostasía espiritual. La iglesia no sirve para enriquecerse, la iglesia sirve para brillar la luz. Eso nos lleva al segundo punto que tiene que ver con el testimonio de la iglesia. Porque alumbrar o ser luz está hablando de dar testimonio, ¿no es cierto? Ahora, ¿sobre qué se basa el testimonio de la iglesia? ¿Sobre su propia autoridad? Es lo que el Papa pretende en la Iglesia Católica. Él pretende tener autoridad y la Iglesia Católica tiene que seguir lo que el Papa dice. Pone la Biblia a un lado y la reemplaza con el Papa y las tradiciones de la Iglesia. Falsa iglesia, entonces. La autoridad de la iglesia emana de la Biblia. No depende de la creatividad. Hay congregaciones que quieren ser muy creativos, inventan toda clase de cosas para hacer la iglesia más llamativa. La iglesia no está para eso. No estamos para ser creativos.
Obviamente tenemos que estar actualizados y tenemos que comunicar en una forma culturalmente relevante. Pero hay una enorme diferencia entre ser creativos y empezar a inventar toda cosa que va en contra de la luz del evangelio. El testimonio de la iglesia se basa sobre la autoridad de las escrituras y la obra interna del Espíritu Santo. Piensen en el libro de los Hechos. ¿Cómo trabajaban los apóstoles en ese libro? Es esto, ¿no es cierto? La palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo. Y con tremenda sencillez iban de pueblo en pueblo predicando y Dios bendecía, la luz iluminaba el imperio romano, el imperio se llenó de la luz del evangelio por la sencillez de apóstoles que estaban simplemente dejando la luz del evangelio brillar a través de ellos. Cuando la iglesia empieza a confiar en títulos académicos, cuando la iglesia pretende confiar en conocimientos filosóficos o científicos, cuando la iglesia cae en la trampa de confiar en la retórica personal del predicador o en estrategias humanas y de crecimiento, perdemos la sencillez del evangelio. El apóstol Pablo estaba muy claro en esto, ¿no es cierto? Primera de Corintios 2, del 1 al 5. El apóstol Pablo dice, cuando yo fui a Corinto, yo no fui, dice Pablo, con excelencia de palabras y con tremenda sabiduría de conocimiento humano. No, dice Pablo, la verdad es que estuve entre ustedes con tremendo temor y temblor. Y lo que yo pretendía hacer, dice Pablo, es no saber otra cosa que Cristo y Cristo crucificado. ¿Para qué? Para que su fe, dice Pablo, se base en la autoridad de la palabra de Dios, no en mi creatividad, no en mi ingenio como apóstol, no. Yo quería que ustedes, su fe, dependa netamente de la luz del evangelio. ¿Cuánta falta hace hoy en día ministerios como el de Pablo? Pastores que tengan esa misma filosofía de Pablo. Pero pensemos también en el culto de la iglesia. Parte del testimonio de la iglesia es su culto. Obviamente los pastores, cuando predican la palabra, eso es fundamental. La iglesia verdadera va a tener un ministerio fuerte del púlpito, donde se expone semana tras semana la palabra de Dios, se expone la Biblia. Podría ser que de vez en cuando se trate algún tema, pero va a ser de vez en cuando. El cometido de los pastores es exponer las escrituras. Por eso es una marca de una verdadera iglesia cuando se predica semana tras semana de la palabra de Dios. Pero la vida de la iglesia también es muy importante. Y la vida de la iglesia se expresa en lo que podemos llamar el culto. Ahora, el culto abarca toda la membresía de la iglesia. Así que una verdadera iglesia no depende solo del pastor. El pastor es muy importante y su ministerio, pero toda la membresía tiene que tener ciertas características. La membresía debe estar practicando un verdadero culto a Dios. ¿En qué consiste ese culto? Tres cosas: las oraciones, la adoración y las ordenanzas. Aparte de la predicación de la palabra, estas son tres cosas fundamentales. Las oraciones. Hermanos, cuán importante es que la iglesia sea conocida como una iglesia que ora. En el culto debe haber oración, no una oración rutinaria, no una oración común y corriente. Debe haber un verdadero acercamiento a Dios, exponernos delante de Dios y dirigirnos a Dios en oración. Y entre semana, otros cultos de oración. Muy importante eso. También importante la adoración.
no solo el canto. Hay iglesias que cantan muy bonito, muy linda música, pero la pregunta es, ¿hay adoración? ¿Hay un sentir en los que están dirigiendo de adorar a Dios o solo están cantando? Y los que están participando en el culto, ¿están cantando de todo corazón, adorando a Dios o solo están disfrutando lindas alabanzas y linda música? No confundamos canto con alabanza. Son dos cosas totalmente diferentes. Y en tercer lugar, las ordenanzas. La Santa Cena con regularidad y el bautismo de verdaderos creyentes. Ahora, en esas maneras, en ese culto, estamos dando testimonio al mundo entero de nuestra relación con Dios. Oramos a Dios, adoramos a Dios, nos rendimos a Dios, para que cualquier persona que entre a un culto quede impactado con la relación que tiene la membresía con Dios. Ahora, ese culto dominical debe también ser refrendado por la vida diaria de los miembros de esa iglesia. Los miembros de la iglesia deben tener vidas santas en su diario trabajo, en sus estudios, en sus labores. Deben marcar una tremenda diferencia del mundo. Porque si los miembros no tienen una vida santa entre semana, lo que hacemos el domingo realmente carece de significado. Sin la santidad de los miembros, el Espíritu Santo no va a bendecir el culto. Repito, sin la santidad de los miembros, el Espíritu Santo no va a sellar y a bendecir el culto. Por eso, lamentablemente, hay muchas iglesias que tienen cultos fríos, cultos apagados. ¿Por qué? Porque algo no anda bien en la vida espiritual de los miembros. Y obviamente, si algo no anda bien en la vida espiritual de los miembros y los pastores lo aceptan, algo no está para nada bien en esa congregación. Por eso, el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, ¿se acuerdan el énfasis que Pablo pone sobre esto? La importancia del testimonio de la iglesia. Escuchemos Filipenses 2, versículos 14 y 15. El apóstol Pablo dice, hace todo en su vida diaria, hace todo sin murmuraciones, sin contiendas. ¿Para qué? Para que sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en la cual resplandecen como luminares el mundo. Pablo aquí no está hablando de la predicación de la palabra, no está hablando del culto los domingos, está hablando de la vida diaria de los miembros de la iglesia. Dice Pablo, la verdadera iglesia debe alumbrar en el mundo. Alumbramos en el mundo de lunes a sábado, en nuestros lugares de trabajo. Y si ahí no estamos viviendo como debemos vivir, realmente deja de ser una verdadera iglesia. Y el Señor Jesús dice en Mateo 5:16, tienen que dejar que su luz alumbre delante de los hombres, para que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. O Santiago 1, versículo 27. Santiago dice, la verdadera vida espiritual consiste en buenas obras, ir a los enfermos, ir a los presos y mantenerse limpio de la contaminación del mundo. ¿Cuánta falta nos hace, ¿no es cierto, hermanos? Desarrollar esa clase de vida como miembros de la iglesia para que podamos honrar a Dios y ser una verdadera iglesia. Eso nos lleva a un cuarto punto. Una marca de la verdadera iglesia muy importante es el gobierno de la iglesia. Con el fin
de que la iglesia mantenga el ministerio de la palabra y un culto agradable a Dios. Él ha dado a la iglesia el poder de gobernar y de ejercer disciplina. El poder de gobernar es el poder para nombrar autoridades, nombrar el pastor. Y la iglesia debe nombrar el pastor dentro de estos criterios. Deben buscar un pastor que predique las escrituras, que exponga la sana doctrina. Esa es la responsabilidad de los miembros de la iglesia. Y ese pastor, cuando ha sido nombrado, él es responsable por la vida espiritual de los miembros. Tiene que ejercer disciplina sobre los miembros de la iglesia. Ahora, es esta disciplina eclesiástica que ayuda y permite a la iglesia separar del púlpito y separar del ministerio pastoral cualquier pastor que no esté predicando las escrituras. Si un pastor se aleja de la sana doctrina y empieza a enseñar cosas no bíblicas, Dios ha dado a la iglesia el poder para sancionar ese pastor y sacarlo. Ahora, si la iglesia no lo hace, deja de ser una verdadera iglesia y se ha convertido una iglesia falsa. Lamentablemente ha pasado con muchas denominaciones históricas. Han permitido que la teología liberal impregne la vida de los pastores y la iglesia rehúsa hacer algo al respecto. Y domingo tras domingo hay predicadores y pastores que enseñan toda clase de enseñanza no bíblica y la iglesia lo acepta. Una iglesia falsa. Falsa. Porque no está aplicando disciplina eclesiástica. De igual modo, si en una iglesia hay personas que viven vidas desordenadas, pero llegan los domingos para tomar la Santa Cena, y el pastor sabe que están viviendo vidas desordenadas, y el pastor no hace nada al respecto, deja de ser una verdadera iglesia. Ha caído en la apostasía. ¿Por qué? Porque no está haciendo uso de la disciplina eclesiástica. Hermanos, esto es muy importante. Alguno dice, no, pero eso suena muy legalista, o ¿quién eres tú para juzgar? Es que no somos un club social. La iglesia no es un club social. En un club social nadie tiene el derecho de juzgar a otros. La iglesia no es un club social. La iglesia, es el cuerpo de Cristo, es el candelero y tiene que alumbrar. Y Dios ha dado a la iglesia y a los pastores la autoridad para ejercer disciplina, para mantenerse en la fe y ser esa iglesia verdadera. Ahí está esa gran responsabilidad que tenemos. Además, Dios ha dado a la iglesia un ministerio diaconal para que hermanos de la iglesia se encarguen de las necesidades materiales de miembros de la iglesia. Qué pésimo testimonio. Tener una iglesia con familias que no tienen que comer y nadie organiza nada para esas personas. Eso no es una marca de una verdadera iglesia. El ministerio diaconal es muy importante. También para atender a personas de la comunidad que a veces no tienen a quién más recurrir y la iglesia es llamada a ministerio de compasión. Y para eso Dios ha dado a la iglesia el ministerio diaconal, otra marca de una verdadera iglesia. En quinto lugar, permíteme hablar de la importancia de depender sobre el Espíritu Santo. La iglesia es el candelabro. La luz viene de Dios, pero esa luz pronto se va a acabar si no fuera por el ministerio del Espíritu Santo. En los tiempos del apóstol Juan, los candelabros iluminaban con aceite. Y si vamos al libro de Zacarías, tenemos un cuadro muy interesante en Zacarías, el capítulo
4 y los versículos 2 y 3. Permítame leer este pasaje con ustedes. Zacarías 4, versículos 2 y 3. Y el ángel le dice a Zacarías, ¿qué ves? Y él responde, he mirado, he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y las 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto al candelabro que hay, versículo 3, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, el otro a su izquierda. Así que Zacarías ve este candelabro. Estaba todavía en la antigua dispensación, así que era un solo candelabro con 7 ramas. Pero a la izquierda y a la derecha había 2 olivos y había un depósito. De los olivos fluía el aceite al depósito para mantener el candelabro siempre brillando. Es un cuadro muy interesante de lo que el pueblo de Dios debe ser. Debemos iluminar. La luz, el fuego que prende el candelabro, esa luz viene de Dios. Pero lo que mantiene la luz brillando día tras día, semana tras semana, es el aceite. Y en la Biblia, el aceite representa el Espíritu Santo. No hay nada más triste, hermanos. No hay nada más triste que un candelero que ya no tiene aceite y deja de brillar. No hay nada tan inservible que un candelero sin aceite. Ahora, en tiempos de apostasía espiritual, ¿qué es lo que pasa? En tiempos de apostasía espiritual, las iglesias, los pastores se apartan de la verdad del evangelio. Y el Espíritu Santo deja de obrar en esas iglesias apóstatas. Y la verdadera iglesia corre un gran riesgo. Y en tiempos de apostasía espiritual es más urgente que nunca que la verdadera iglesia de Cristo tenga el Espíritu Santo en la llenura para que en medio de tantas tinieblas espirituales, enfrentando tremenda presión del mundo y de las iglesias apóstatas, esa pequeña iglesia verdadera siga iluminando, siga brillando. Dependemos del Espíritu Santo. El pastor depende del Espíritu Santo. Los miembros dependen del Espíritu Santo. La vida de la iglesia depende del Espíritu Santo. Pero, ¿ha notado la diferencia entre el candelabro del Antiguo Testamento y estos 7 candeleros? En el Antiguo Testamento había un solo candelabro con 7 ramas. Pero lo que Juan ve en Apocalipsis 1 no es eso. Juan no ve el candelabro del Antiguo Testamento. Juan ve los 7 candeleros del Nuevo Testamento. Hay una gran diferencia. En el Antiguo Testamento había un solo pueblo de Dios, Israel. El culto se centraba en un solo lugar, el templo. Por eso un solo candelabro era suficiente. Pero el plan de Dios era que el evangelio se extienda a las naciones. Y aquí vemos que para que la iglesia se extienda a las naciones se necesita 7 candeleros, no 1, 7. Obviamente el número 7 simboliza algo completo, perfecto. En esta visión, los 7 candeleros son independientes, son autónomos. No están integrados físicamente como el candelabro del Antiguo Testamento. Eso es muy importante notar, porque lo que el Señor quiere es que la iglesia se extienda por todas las naciones. Así que cada nación, cada grupo étnico necesita tener su candelabro, su candelero. Se necesitan miles, miles de candeleros en todo el mundo a través de todos los años. Y por eso Dios le muestra a Juan 7 candeleros independientes, hablando de la pluralidad,
de la iglesia del Nuevo Testamento. Cada iglesia va a iluminar en un lugar diferente. Dios quiere tener varias fuentes luminarias en todo el mundo, porque cada grupo étnico lo necesita. Ahora, a pesar de que hay tantos candelabros y cada candelabro es independiente el uno del otro en cierta manera, hay una unidad, una tremenda unidad entre todos los candelabros. Esa unidad no es una unidad física como el Antiguo Testamento. Tampoco es una unidad organizacional. Hay gente que quiere organizar en una mega super iglesia mundial. Es muy peligroso eso, porque rápidamente entra la apostasía espiritual. Lo que tenemos que entender es que si somos la verdadera iglesia de Dios en cualquier ciudad, en cualquier país, estamos orgánicamente unidos a las demás iglesias verdaderas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque cada iglesia está unida a Cristo. Cada iglesia verdadera tiene el Espíritu Santo. Y es esa comunión del Espíritu Santo, es esa ubicación en Cristo de la verdadera iglesia que nos da la unidad mundial. No necesitamos complicarnos la vida tratando de crear una organización ecuménica transnacional. Por lo general, la experiencia es que eso es muy complicado. Contentámonos con ser una verdadera iglesia en alguna ciudad y reconocer que en esa ciudad, en otras partes del mundo, también hay expresiones de la iglesia verdadera. Y el creyente debe valorar y amar cada iglesia local verdadera sin la necesidad de tener una organización orgánica. Es el amor del Señor, es el Espíritu Santo que genera esa unidad entre todas las iglesias. Para terminar, consideremos el tremendo valor de la iglesia. En esta visión que Dios le brinda a Juan, los 7 candeleros, ¿de qué material estaban hechos? De oro, ¿no es cierto? De oro. Eso habla de gran valor, no un valor económico. La iglesia no tiene gran valor económico, no, el oro representa gran valor espiritual. Ahora, entendamos bien, ¿en qué consiste el gran valor de la iglesia? Hermano querido, si tú eres parte de una verdadera iglesia, que espero que lo seas, si eres parte de una verdadera iglesia que tiene estas características, alégrate, alégrate. Esa iglesia, por tan débil, pequeña que sea, es de gran valor. ¿Por qué? En primer lugar, porque es una institución creada por Dios. Dios la ha creado. Dios la ha dado vida. Así que alégrate de ser parte de algo que Dios ha creado. No lo ha creado un ser humano, no un Joseph Smith, no un papa, no. Dios ha creado la verdadera iglesia. Es de tremendo valor. Segundo lugar, una verdadera iglesia es de gran valor porque tiene vida sobrenatural. Hay algo sobrenatural de una verdadera iglesia. Y cualquier creyente va a notar la diferencia enseguida que entra a una iglesia falsa. Cuando entra a una iglesia falsa, el verdadero creyente casi enseguida se va a dar cuenta, esta iglesia, aunque se llama iglesia, no tiene nada de vida espiritual. No hay nada sobrenatural aquí. No hay nada de asombro espiritual. Y va corriendo de vuelta a su iglesia verdadera local. Porque, hermanos, este es el gran valor de la iglesia de Cristo. Tiene una vida sobrenatural. En tercer lugar, la iglesia es de gran valor
porque ha sido diseñada para la gloria de Dios. Piensen eso. La iglesia ha sido diseñada para la gloria de Dios. La membresía glorifica a Dios. Los dones espirituales glorifican a Dios. La vida espiritual de los miembros glorifica a Dios. La predicación de la palabra glorifica a Dios. Qué hermoso, hermanos. Qué tremendo valor ser parte de la verdadera iglesia. Es de gran valor también la iglesia de Cristo, porque cumple una función benéfica para toda la humanidad. Fíjense, la verdadera iglesia de Cristo cumple un papel benéfico para toda la humanidad. Somos la luz en las tinieblas. El mundo necesita ver la luz. Ahí está la iglesia. En el mundo hay tanta corrupción. La iglesia es la sal de la tierra para frenar la corrupción y promover la santidad. Hermanos, la iglesia es de enorme valor para la raza humana. Y finalmente, la iglesia verdadera manifiesta la multiforme sabiduría de Dios. Este candelabro de oro que brilla en las tinieblas manifiesta la tremenda sabiduría de Dios, de colocar a la iglesia ahí, de darle ese pastor, dar esos miembros, ayudarles a trabajar juntos, bendice con el Espíritu Santo. Y hermanos, el apóstol Pablo dice que la iglesia da testimonio a los ángeles y a los demonios de la tremenda sabiduría de Dios. Hermanos, no hay nada más valioso en esta tierra que la iglesia del Señor Jesús. Y ser miembro de esa iglesia es de mayor valor que ser rey de cualquier nación. Así que para terminar, hermanos, mientras estemos en la tierra, hay que reconocer, la verdadera iglesia siempre será imperfecta. Porque los miembros somos imperfectos, los pastores somos imperfectos, siempre habrá cierta imperfección. Y hay que también reconocer con tristeza, por nuestras múltiples imperfecciones, somos muy criticados por el mundo. Y hasta cierto punto tienen razón en criticarnos. Hay que lamentar cualquier deficiencia que tengamos como iglesia. Pero no hay que perder esperanza. Un día, Dios va a manifestar a la iglesia en toda su gloria. ¿Se imaginan cómo será ese día? Cuando Dios enviará a Cristo a la tierra para transformar a la iglesia de una iglesia imperfecta a una iglesia perfecta. Y por eso, hermanos, en el libro de Apocalipsis, tantos comentaristas lo pasan por alto, pero uno de los temas centrales de Apocalipsis es la iglesia. Por eso hay que notar que a lo largo de Apocalipsis, la iglesia es presentada en muchas imágenes, muchas imágenes. Hay, por ejemplo, la iglesia como los 144,000, esa imagen en capítulo 7. Hay también la iglesia como una multitud que nadie puede contar, de toda nación, lengua y pueblo. Hay también la imagen de la iglesia como 24 ancianos sentados en tronos alrededor del trono. Hay también otra imagen, la iglesia como el ejército del Cordero que pelea contra el anticristo. Hay también la imagen de la iglesia como la novia del Cordero. Hay también la iglesia, la imagen de la nueva Jerusalén que baja del cielo. Hermanos, ¿se dan cuenta? Apocalipsis no solo es una revelación de Cristo, Apocalipsis es una revelación de la iglesia en su gloria, en las luchas que tiene aquí en la tierra. Hay que leer Apocalipsis para conocer mejor la iglesia, tener una buena doctrina de la iglesia.
que el estudio de Apocalipsis nos lleve a tener en alto honor a la iglesia. Valorar a la iglesia como los judíos valoraban a Jerusalén. ¿Se acuerdan cómo los judíos amaban a Jerusalén? El judío decía, Salmo 137, que dice el judío, que mi diestra se paralice, que mis manos se paralicen. Si en algún momento no tenga a Jerusalén como mi mayor preferencia. Si un judío decía eso de Jerusalén, cuánto más el creyente debe sentir eso por la iglesia. Debemos amar a la Nueva Jerusalén. Debemos darle gracias a Dios que somos miembros de la Nueva Jerusalén, que nuestros nombres están inscritos, somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Debemos orar por la iglesia, debemos trabajar por la iglesia, debemos cuidar nuestro testimonio para el bien de la iglesia. La iglesia es el candelero de oro. Y en esta tremenda visión en Apocalipsis 1, cuando Juan da la vuelta para ver a Cristo, antes de ver a Cristo, vio los 7 candeleros. Que Dios nos ayude a hacer esa iglesia que revela a Cristo en este mundo, para que a través de nosotros el mundo pueda ver y conocer al Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por la revelación en tu palabra de la iglesia. Qué privilegio ser parte del pueblo de Dios. Qué privilegio que tú nos hayas llamado a integrar la verdadera iglesia. Padre, ayúdanos a estar seguros que la iglesia a la cual estamos asistiendo es una verdadera iglesia que cumple con estas características. Y Padre, si no lo es, guíanos a la iglesia a la cual tú quieres que vayamos. Y Padre, enséñanos la importancia de ser miembros activos de una verdadera iglesia del Señor Jesús. Y Padre, ayúdanos a ser miembros responsables y a cumplir el papel que tú quieres para nosotros. Que apoyemos esa iglesia, que sirvamos en esa iglesia, que oremos por esa iglesia, apoyando con nuestras ofrendas también, para que Cristo sea glorificado a través de nosotros. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga y será hasta el siguiente estudio cuando continuaremos estudiando el verdadero mensaje de Apocalipsis.